Pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lecturas. Hoy para arrancar con una nueva lectura, Breve Historia de la Verdad de Julián Baggini, uno de los libros elegidos en la encuesta que hicimos el año pasado, y en esta ocasión estudiado en profundidad por Magda, que es quien hizo la guía de lectura, y que vas a dirigir un poco esta sesión, entiendo, Magda. Bueno, yo diría que he leído superficialmente más que estudiado en profundidad. Bueno. Pero bueno, vamos Sí, a intentarlo. Ha sido venga. una lectura, tal como el título lo indica, muy breve, bastante amena. Y el autor, Julian Baggini, realmente está conocido por ser un filósofo amenizador, ¿no? Él es así como muy cercano, muy campechano, muy de tú a tú, intentando a simplificar y divulgar la filosofía pues a través de su blog, de Twitter, de muchos debates online. Si os interesa y si os ha gustado su propuesta, pues la próxima será el lunes. Se puede participar. Además son Zooms como el nuestro, es decir, no es el típico webinar donde él habla en calidad de experto y el resto calladito, sino son participativos. Yo participé en uno y sobre COVID, básicamente, que visión filosófica, y estuvo muy bien, había bastante gente. Bien. Mira, perdona Magda, si antes de que Sí, empieces, por cumplir con las presentaciones, por si alguien no conoce a alguien, sí, perfecto. pero bueno, Magda desde Barcelona, yo en Madrid, Alejandro que estás en la ciudad de Nottingham, ¿no? Nottingham en el centro de Inglaterra, exactamente. Muy bien. Veo unas caras nuevas, participé solo una sola vez, así que buenas tardes a todos. Buenas Muy tardes. buenas. Good afternoon. Good afternoon. Eh, Desde la tierra de Robin Hood, ¿no? sí, ¿no? Qué bueno. Ah, por eso te fuiste ahí, ahora entiendo. Me he cambiado de Gregory, medio. representando, muy bien, José María. Gregory, que es nuestra visión de la Europa Oriental, Eso, sí. la visión alternativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gregory? Bien, bien, bien. He estado unas semanitas que no podía conectarme y a ver si consigo retomar las sesiones y conectar. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, Julio y Pilar, que ahora no los vemos, pero supongo que será un momento que estarán comiendo algo, seguramente. Si no, No, el estamos criterio. He terminado la merienda. una mala pasada de la tecnología, porque no nos movemos. Ah, vale. No, Algo está ocurriendo. en este club, cuando tengáis que comer, apagar la cámara, por favor. Venga. Esta hora es sagrada, ¿no? Beber se puede. Cecilia Curaja, que me encanta que estés aquí porque siempre lo digo que trabajamos juntos cuando éramos jóvenes. Fíjate qué con esto. ¡Ay, qué mal rollo! ¡Qué horror, qué mal rollo! Sí, sí, suena fatal. Digamos, Pero sí, hace unos 50, 60 años atrás. 30 años no es nada. Es cierto, sí, 30 años. Eso es una verdad. Es verdad, es verdad. Es decir, nos conocimos en ese trabajo, que para mí fue el primero después de salir de la universidad, para ti también, supongo, ¿no, Cecilia? No, Ah, ¿no? no. Es decir, que eres mayor todavía. Perdón. La hora de la verdad ha llegado. ¿Tú qué hiciste? ¿Estudiaste? ¿No eras de los que estudiaba y trabajaba? No. Ah, es cierto, ahí me la has devuelto. No, Venga. No, pero era una moda, Jorge. Si no trabajabas eras no sé, un lumpen en aquella época. Bueno. Estaba de moda trabajar y ir al psicólogo. Trabajabas para pagar el psicólogo. ¿No te acuerdas de eso? Bueno, no sé, se ve que yo viví una infancia distinta, bueno, una adolescencia, digamos. Luego lo comentamos, Cecilia, que si no aquí...
destruyes la poca imagen que puedo haber tenido. Sigamos. José María, ¿Qué ¿qué tal? tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Escultor de aquí, de Galapagar. Y no sé dónde estará hoy Blanca, ¿no? No se suma, ¿no? Blanca hoy no puede ponerse, que tenía que hacer unas cosillas. Vale, Y muy que bien. dentro de un rato me grita por ahí que luego viene. Ah, perfecto. Bueno, luego teníamos a mi hermana, que ahora cambió de sitio, Silvina, que está comiendo y por eso, bueno, intenta apagar la cámara. Virginia, que está en otra sala de esta casa. ¿Qué tal? Buenas. ¿Se me oye ahora? Antonio Hola, también. hola. ¿Qué tal? Hola. Perdón. Antonio. Feliz día, ¿no, Felicidades. Antonio? Sí, felicidades. Sí, Felicidades. Felicidades, sí. Espera que no se te escucha, no se te escucha. Muchas gracias. Ya que me habéis felicitado, me voy, que no he leído el libro. Es muy breve, te dará tiempo. Vale, me callo. Vale. Fermín, ¿qué tal, Fermín? A ver si te escucha hoy o... Sí, ahora se me escucha. Sí, perfecto. Bajito. Vale, tengo problemas con la cámara, como siempre. Estoy pendiente de que me llegue la nueva, pero no me ha llegado. Debe ser que el correo no está funcionando adecuadamente. Buenas tardes Vale, a todos buenas desde tardes. Galapagar. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Hola. Eva Vargas, que está en Lima, Perú, si no me equivoco, ¿no? Sí, Bueno. hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acá es 12 del día, hora de almuerzo también. Ah, vale, por eso. Trabajando 24 horas. No puedo 24 estar horas en pantalla. trabajando. Bueno, Sí, y los arquitectos trabajan 24 horas, tú sabes. ope, qué horror. Bueno, entonces Eva, arquitecta, con lo cual tienes un trato especial en este club. Gracias por conectar. Eso es corporativismo. Y Margarita, que no tiene imagen ni sonido, pero que nos manda mensajes por chat y que dice que está bien y que nos escucha perfectamente. Un saludo, Margarita. Bueno, pues nada, ya está. Te doy la palabra, Magda. Todo tuyo. Bueno, pues como que comenté, el libro era tan breve que el resumen casi es más largo que el libro. Indudablemente Bajini pues tiene una capacidad de sintetizar las ideas muy grande. Yo he leído en diferentes fuentes que es un filósofo pues muy conocido actualmente. No sé si en Reino Unido es una especie de personaje público. No sé si tú, Alex, le conocías antes. Yo no le conocía, tengo que confesar, No, pero... lo conocí a través de este club, así que me alegro, pero no lo desconozco. No Pues creo creo que que sea tan popular. puede ser que no sea, a lo mejor entre los filósofos. Uno vive en Folkestone y es considerado uno de los divulgadores más influyentes y amenos de filosofía a nivel mundial. Es un escritor, profesor de filosofía en la Universidad de Kent, autor de una veintena de libros y un blog o un microblog popularizador de filosofía, Microphilosophy. En Twitter también publica bajo este hashtag. Bajini también es el cofundador de la revista The Philosopher's Magazine y patrón de la organización Humanist UK. Yo creo que hace bastante labor a nivel de popularización del movimiento humanista en Inglaterra, y ahora, por lo que estoy viendo en redes sociales, también está bastante involucrado en ayuda a las escuelas y alumnos confinados, es decir, busca profesionales que pueden compartir diferentes tipos de contenidos online para los alumnos, para fomentar pues, la educación en tiempos de confinamiento. También es director académico del Royal Institute of Philosophy. Sus temas de interés fundamentalmente es la identidad personal, la ética, el ateísmo, la historia de la filosofía y lo que en este caso vamos a estudiar, es decir, la epistemología y el estatus de la verdad. Yo hago aquí una pequeña nota introductoria que sería como un párrafo muy corto de mini resumen del libro. Julian Bajini argumenta que a pesar de que no disponemos de un perfecto criterio para seleccionar la verdad pura y simple, la verdad sigue siendo el objetivo, valor y fin en sí mismo. El autor no nos ofrece una definición exacta, ni herramientas infalibles para detectar la verdad. Sin embargo, las diferentes perspectivas que presenta nos permiten abrir la mente para entender la verdad del otro y no caer en el relativismo en este intento.
Ni la palabra posverdad tan de moda, ni los constantes intentos de popularización de los fake news nos desvían del camino de perseguir la verdad. Porque si no fuera la verdad, ¿dónde buscaríamos nuestro conocimiento? Nuestra imagen del mundo sería difusa y aleatoria. Entonces, la tesis principal del libro es que a pesar de que puede parecer que es cada vez más difícil conseguir la verdad, esclarecer la verdad o incluso la hemos menos valorado, pero sigue siendo un valor fundamental y él intenta luego argumentar por qué. Entonces yo antes de entrar en el contenido del libro os lanzo una primera pregunta así muy introductoria. ¿Creéis que vivimos en tiempos de confusión? Creo que así también empieza un poquito el libro, ¿no? De que vivimos en los tiempos de fake news, de posverdad, de una relativización extrema. ¿Compartís esta opinión? Que estamos ahora además en esas circunstancias. ¿Pensáis que ese sería un resumen, una imagen del mundo adecuada, decir que vivimos en tiempos de confusión? Totalmente. José María, a ver. Totalmente. En unos tiempos de gran, y curiosamente de gran credulidad y de una confusión tremenda. Sí, quizás yo añadiría que la verdad siempre fue relativa, es con lo que empieza el autor, que hay tantas verdades como personas y con los colectivos, con las culturas, pues se van aglomerando en verdades conjuntas y yo no diría que se está difuminando la verdad, simplemente que como la globalización nos empezamos a enterar de más cosas y no todas las cosas son verdades y pues hay que estar peleando de y esto y lo otro y que nos lleva digamos, a la verdad. Bueno, pues eso. Yo diría, Gregory, que Baggini no defiende un relativismo, es decir, desde luego él dice que el relativismo llevado al extremo nos hace atomizar la verdad que hasta el punto de que cada individuo tiene su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada uno de nosotros tiene su verdad. Él no defiende esta postura. Bueno, defiende cierto grado de relativización para escapar un poco de las doctrinas, ¿no? Absolutistas, pero no defiende un relativismo que cada uno tiene su verdad. No es claro, su filosofía se basa en que al final todos somos minorías y los que sostienen la verdad aceptada también son una parte del total y cada parte tiene su verdad. Y hay una frase que a mí me ha gustado mucho que dice, el ateísmo es solo otro parecer minoritario que compite con los demás. Él pues intenta tener una postura imparcial y estar como jugando a los dos lados. Luego vamos a ver que adopta solo un lado y se pone contra todos los demás, pero el comienzo del libro es prometedor. Bien. Julio. Bueno, yo creo que como punto de partida en lo que estáis comentando, yo creo que hay que distinguir el concepto de verdad de lo que es una opinión, un punto de vista, ¿no? Efectivamente, punto de vista, opiniones, pues hay tantas como individuos. El concepto de verdad, yo supongo que lo iremos desgranando un poco a lo largo de la tarde, me parece un poco más complejo y bueno, pues que trasciende un poco a la opinión o al sentimiento que podamos tener cada uno de nosotros, ¿no? Me parece. Y con respecto a la pregunta que hace Magda de forma inicial, si vivimos en tiempos confusos, bueno, yo no sé si son más confusos que otras épocas del pasado. Eran confusos los tiempos de nuestra transición política, eran confusos los años 30, en donde había unos movimientos sociales y unas crisis políticas terribles. Fueron también confusos los tiempos del Imperio Romano. Quiero decir, cada época ha tenido sus propias confusiones.
Y yo creo que no vivimos en uno de los momentos más confusos ni de lejos. Yo pienso que lo que tenemos de confuso es que no tenemos un relato generalizado, mayoritario, acordado por la mayoría de nosotros. Entonces es un momento confuso porque se está en una transición. Digamos, por otra vez referirnos a Harari, pero a mí me parece que él hace una lectura muy buena del siglo XX, al principio del siglo, con 3 relatos, el fascista, el comunista y el liberal, que al final se resumen simplemente en el liberal, que es el único que sobrevive, y ahora está en crisis el relato liberal también. Por tanto, ¿qué relato tenemos? El ecológico. Lo que tenemos es, bueno, pero está en construcción. Y entonces es verdad que hay una confusión porque no hay un camino claro. Y el virus ha venido como para desbarajustarlo aún más todo, con lo cual es un momento de creación y puede llamarse confusión, pero a mí me parece muy prometedor. Antonio. Yo creo que es difícil generalizar, ¿no? O sea, yo creo que yo personalmente quizás sí que va a un momento confuso, porque, en fin, por compararme, ¿no? Ese señor indígena que nace en el Amazonas, ese no vive confuso en toda su vida. Pero nosotros que vivimos atiborrados de información, de datos, y que encima parece que nos gusta, pues estamos todo el día confundidos. Creo que nos dejamos, en parte, también depende mucho de que tengamos una estructura, un pensamiento crítico y que te pueda permitir sobrevivir a esa avalancha de información. Entonces, el estado confuso, yo personalmente lo estoy. A veces cuando veo a adolescentes, creo que no están tan confundidos. Ellos saben lo que quieren y descartan todo sin contar con nadie. O sea, lo difícil va a ser educar a la gente en una forma de ser y un pensamiento que les permita navegar en esta confusión, que yo personalmente sí que vivo, ¿eh? José María. Y Silvina después. Sí, yo sí creo. ¿Estoy silenciado o no? No, está bien, se escucha. Vale. Que yo creo que los adolescentes no están confusos porque no saben. No, en cuanto intentas indagar y construirte un poco, yo creo que en este momento si hay un exceso de información en un alto porcentaje falsa que produce confusión. Y por otro lado, la gente, por eso he dicho yo antes, que creo que la gente está ávida de creer, porque se han dejado de creer en unas cosas y se quiere creer en otras. Y entonces hay una gran credulidad de una enorme cantidad de nuevas formas de nuevas formas de pensar. Y para mi gusto, comparando con otras épocas, por lo menos en la sociedad en que vivimos, yo sí creo que estamos en un momento de confusión precisamente por el exceso de información y de supuestas verdades. Silvina. Bueno, yo no leí el libro, la verdad. Viniendo de una de las llamadas ciencias duras, que de alguna forma el objetivo de toda la construcción de la disciplina, en particular de la física, era tratar de observar lo que pasaba y poder predecir, ¿no? O sea, tener modelos que permitieran predecir con exactitud. Por supuesto que eso después fue como cuestionado porque hay ciertas cosas, por un lado hay limitación a la información que uno puede adquirir, y por otro lado hay como una cosa estocástica y al azar intrínseca en la naturaleza, que por lo tanto a lo sumo podemos predecir cuál es la probabilidad de que pase una cosa u otra. Pero hay ciertas cosas, o sea, con esa visión de... Silvina, se te ha parado el sonido. Te has quedado congelada. Bueno, pues... Que reinicie, que se vuelva a conectar. No, bueno, es que tiene que acercarse al módem. Si no se escucha, que se conecte otra vez, porque la señal ya la hemos perdido. Bueno, mientras se conecta Silvina,
lo que ha dicho Antonio me parece esencial. Para salir de la confusión, el criterio de qué es lo que nos ayuda en la supervivencia. Quizás, sí, pues la verdad, hay muchas verdades. Una verdad, por ejemplo, que el Sol, el planeta gira alrededor del Sol. Eso es una verdad medida con aparatos, con satélites, con modelos matemáticos, deducciones. Y sí. No, está bien, sí, sigue Gregory. Ahora te doy la palabra, Silvina. No, está bien, está bien. Vale. Y otro modelo que también quizás es el que el Sol gira alrededor del planeta, que también se mide con la herramienta que son los ojos, con cosas lógicas. Entonces, tanto una persona como la otra, las dos verdades que tienen, les sirven de la misma forma en la supervivencia. Por ejemplo, no sé, hacer una cosecha, cultivar cosas, animales, la huerta, los hijos. En caso de un ingeniero que necesita mandar un cohete a Marte, en su caso quizás sí que necesite saber esas cosas. Entonces, claro, el criterio de la verdad está bien, pero si metemos mucha información, eso se satura, una persona se satura con tantas verdades y la sobresaturación es una mentira al final y al cabo. Entonces yo creo que la verdad tiene criterios y no nos tenemos que basar simplemente de, eso es lógico, pues eso es verdad. No pasa nada. El Sol también puede girar alrededor del planeta siempre que a esa persona le ayude eso a sobrevivir. Bueno, es interesante porque lo que estás diciendo que la verdad es como un elemento funcional que debería encajar en tu vida y no importa que sea verdad o no. El criterio sería como... eficacia. Claro, es decir, que sea funcional, es decir, que sea funcional con tu vida. Y mira, es una definición que habría que mandársela a Ballini, me gusta mucho, ¿eh? Yo creo que la contempla más adelante, en sí, el apartado de verdades esotéricas. Bueno. Silvina, ¿no? Silvina, sí. Bueno, se me cortó la comunicación justo cuando quería concluir, que era, por ejemplo, el tema de los terraplanistas, que es las personas que dicen que la Tierra es plana. Y eso, la verdad, contradice toda la evidencia que hay, e incluso las imágenes que se toman desde satélites o desde, bueno, distinto tipo de sondas, etcétera. Entonces ahí sí creo que hay como un cuestionamiento, algunas de esas verdades de la ciencia que parecían que eran irrefutables, y sin embargo en este momento hay muchas personas que las cuestionan. Después hay otras evidencias como el tema de las vacunas, etcétera, que son más bien estadísticas, ¿no? Que es, bueno, que uno ve que algunas personas tienen inconvenientes con el tema de las vacunas, pero estadísticamente la mayor parte de la gente no tiene esos efectos colaterales negativos, y es mucho más positivo el efecto que ejercen sobre la sociedad que el negativo. Pero bueno, en este momento hay muchos movimientos que llamaríamos anticiencia, que salen a cuestionar esas conclusiones que antes eran más irrefutables, que parecían más irrefutables, ¿no? Sí, bueno, pero también creo que la ciencia está tomando tanto protagonismo en el mundo actual que también va derrumbando algunas otras pseudociencias, como por ejemplo la homeopatía y demás, digamos que no es solamente que la ciencia se vea cuestionada, sino también que otras pseudociencias se ven cuestionadas. Es como una especie de combate que veremos a ver quién termina. No, bueno, está el tema del uso de las tecnologías derivadas de la investigación científica y cómo afectan a los seres humanos, y hay cuestiones éticas y hay otros aspectos más allá de lo que sería una verdad científica. Pero que alguien pueda decir que la Tierra es plana, eso ya a mí me parece que es como un extremo de la confusión. Sí, Fermín. ¿No os parece, y estoy de acuerdo con todos, que esa cantidad de información que nos llega por todos los sitios, información, alguna de ella muy válida y alguna de ella simplemente información basura, fake news, no, es como un ruido constante
que impide que realmente no estemos confusos, que el hecho de estar confuso en parte está relacionado por la cantidad de ruido que hay a nuestro alrededor. ¿No tenéis la impresión a veces de que intentar concentrarse en algo es difícil cuando nos llega tanta información por tantas vías y de tan diferente calidad, que hace que es más difícil, yo creo, concentrarse, y es más difícil acceder a la verdad real? Esa es la impresión que a mí me da. Estoy totalmente de acuerdo, porque además creo que en otros momentos históricos había la posibilidad de acogerse a un relato mucho más unívoco, mucho más claro, mucho más conciso, digamos, por ejemplo, el religioso, el de meterte en una fe, no había cuestionamientos y tenías la vida bastante clara. Es mucho más difícil esta otra vida en la que estamos metidos ahora, pero más interesante, diría Exacto, yo diría eso. Yo diría que algunas cosas más que información son simplemente ruido. Es ruido que nos impide realmente concentrarnos y hace que te sientas todavía más confuso, sea más difícil realmente pensar en una verdad absoluta. Necesitamos a alguien que nos diga lo que es adecuado y lo que no. La autoridad. Bueno, justamente, Llegaremos. Magda, por favor. Sí, bueno, pues muy interesantes vuestras aportaciones. Me ha gustado que Julio se ha atrevido a tomar una perspectiva histórica, ¿no? Y decir que tal vez nuestra época no es tan excepcional como nos parece desde este momento. Y por más que nos sentimos confundidos, a lo mejor los otros en otras épocas también se han sentido confundidos. Y es verdad que es difícil de discernir cuál es el relato de hoy en día, pero a lo mejor de aquí a 20 años, pues desde la perspectiva histórica, lo verán claros, ¿no? Los historiadores cuál es el relato, y a lo mejor pues nuestro relato es justamente el de la confusión, de no saber navegar en el mar de la información. Bueno, sigo con la introducción. Ahora sí que va el resumen del libro propiamente dicho. El hombre vive con la necesidad de la verdad profundamente arraigada. Sentimos que la verdad es algo esencial para vivir bien y por contrapartida la mentira resta de alguna manera el realismo a nuestra vida. Los adjetivos que históricamente siempre iban de la mano de la verdad eran pura y simple. La verdad no está definida de forma clara, salvo en la lógica formal, donde Alfred Tarski ha clarificado que, entre comillas, toda preposición, entre comillas, P, es verdad si y solo P es verdad. No obstante, fuera del ámbito de la lógica y la matemática, esta definición no nos permite distinguir la verdad de la mentira. El declive de la verdad se refleja en el uso del lenguaje, donde gracias a los algoritmos de Google se puede constatar que la palabra verdad en el siglo XXI se utiliza solo una tercera parte de lo que se usaba hace 150 años. Si queremos buscar las definiciones fuera de la lógica formal, quizás nos sirva la definición bastante intuitiva de Aristóteles. Decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es falso. Mientras que decir que lo que es y lo que no es verdad. Baggini acusa a la filosofía que con su afán de buscar la verdad ha despertado la fuerza del escepticismo. Tal vez el problema práctico, dice el autor, no es buscar la definición de la verdad, sino discernir cómo se establece y quién lo hace. La ciencia en su método de verificación y a través del constante cuestionamiento también ha ahondado en nuestra desconfianza hacia la verdad, como algo definitivo. En el siglo XX, la verdad ha sido sometida a prueba de relativismo cultural, que deriva en relativismos individuales y da lugar a mi verdad y tu verdad, como verdades válidas y paralelas. La psicología en el siglo pasado también ha ayudado a tender esta cortina de humo sobre la verdad, desvelando las claves de los mecanismos de manipulación. A pesar de todas estas crisis, cuestionamientos y relativizaciones, según el autor, hablar de una sociedad posverdad es prematuro y erróneo. Seguimos creyendo que la verdad es importante, incluso en la política, y a pesar de que a menudo el electorado vota más bien guiado por las emociones, intuiciones o impulsos. La verdad, dice Baggini, es compleja y complicada de comprender, descubrir, explicar y verificar.
En cambio, resulta relativamente fácil tergiversar. Ahora pasamos al primer capítulo, eso fue la introducción, ahora pasamos al primer capítulo que se titula Verdades Eternas. Mucha gente cree aún en las verdades eternas. De hecho, nos encontramos en un mundo sobreabundante en revelaciones divinas, mayoritariamente incompatibles entre ellas. Afortunadamente, la mayoría de las personas compatibiliza sus creencias con la fe en la ciencia. Ahora viene mi pequeña nota. El cierre actual de las iglesias, mezquitas, sinagogas y templos de diferentes cultos por la crisis del coronavirus es muestra de que los que predican la revelación divina a su vez obedecen las reglas laicas de la ciencia y protegen a sus fieles contra el posible contagio. Los fieles tratan la verdad científica como una solución a problemas técnicos, de recetas para arreglar cuestiones de este mundo. De lo contrario, ¿se molestaría este párroco cacereño a subir a celebrar la misa desde el tejado? Ahí viene una foto que posiblemente habéis visto, de un sacerdote que en confinamiento estricto pues se subió ahí al tejado para celebrar la misa. La verdad de la religión se experimenta de forma diferente, porque forma parte constituyente de la identidad personal y del sentimiento de pertenencia. La religión convive bien con la ciencia, porque sus verdades, al igual que el mito, no pertenecen a la esfera de las verdades empíricamente verificables. Y ahora viene la segunda pregunta para el debate. ¿Sería bueno erradicar la religión? ¿O no solo es innecesario, sino además contraproducente? Teniendo en cuenta esta contraposición que entre las verdades esotéricas, digamos, y las verdades científicas. Un poco radical la pregunta de erradicar la religión. Bueno, de alguna manera hay una respuesta entre líneas en este apartado que hemos leído, ¿no? Pero yo no os pido que saquéis entre líneas la respuesta, sino que deis vuestra opinión. José María. Yo, erradicar la religión no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que la fe es el mayor enemigo de la verdad. La contraposición de la verdad no es la mentira, es la fe. Pero la verdad se basa en la fe. No, ni muchísimo menos. La verdad es la verdad y la fe es la fe. Entonces, con la fe construyes verdades que suelen ser irreales, que no suelen ser verdad. Con la fe construyes mitos, pero no verdades. Y yo creo que el mayor enemigo de la verdad de siempre ha sido la fe, tanto ideológica como religiosa, como en el ser humano, en fin. Entonces, yo destruir la religión no, porque es una de las maneras que tenemos de relacionarnos y de intentar comprender el mundo que nos rodea, pero a la verdad no se llega a través de la religión ni de cualquier ideología. Para mi gusto, ya te digo, la fe es absolutamente contraria a la verdad. Bueno, es una posición, pero la fe se puede definir de muchas formas. Entonces, lo que a mí me llama la atención en el libro, que él al principio, adoptando una posición imparcial, al final acaba adoptando un lado, una posición, y en base de ahí, pues ya avanzando contra las demás posiciones. Por eso la frase del principio en la que dice que el ateísmo, bueno, una posición de verdad, es solo otro parecer minoritario que compite con los demás. Porque, claro, no puedes decir que lo tuyo, que es lo absoluto, porque cada uno pues tiene sus opiniones. Y él también responde a tu pregunta, Magda, porque él empieza a dividir que hay una verdad y después hay una verdad religiosa, que es como una verdad ficticia. Él la llama literalmente verdad, bueno, no verdad, pero la llama ficticia. Entonces, yo creo que empieza ya él a chocar. Y, por ejemplo, verdad, un ejemplo de una verdad para el religioso sería, no sé, unión entre dos personas de distinto sexo, formar familia, tener hijos. Una verdad para el ateo, que es la posición que él defiende, sería unión entre varias personas sin importar el sexo. La familia es un término ambiguo. Los hijos no son necesarios. Entonces,
Claro, esos son dos verdades, pero a una le llama ficticia o verdad religiosa y la otra le llama pues verdad científica. Entonces, él ya empieza a chocar. Entonces, bueno, pues es lo que me llamó la atención. A ver, José María. Pero de lo que tú estás hablando es de creencias, no son verdades. No, son verdades. No, son creencias. Es que yo creo que es el error. O sea, la verdad es la verdad. O sea, yo me acuerdo cuando empecé, hace muchos años, que estudié algo de filosofía. Y lo primero que se estudiaban eran los principios inmediatos, las cosas que no se pueden definir porque están definidas en su propia palabra. Pues el tiempo, el espacio. Hay ciertas cosas que son verdad, que son realidad. Luego viene el mundo de las teorías y de las creencias, que eso es que nunca son verdad, nunca son verdad. Es cuando se relativiza, es cuando decís, para mí eso es verdad. Pues sí, porque tu creencia es esa, pero eso no es la verdad. La verdad es que la Tierra es redonda y la verdad es que el Sol está a 350.000 millones, yo que sé, de esas cifras que a mí me apasiona decir, que son siempre falsas, de kilómetros de distancia, que hay 100.000 millones de ¿cómo se llaman? Galaxias. Esos son verdades. El matrimonio gay, el creer en yo qué sé, en que es mejor tener hijos o mejor no tenerlos, yo creo que ese es el terreno de la creencia, pero no es de la verdad. El tema... Bueno, yo lo baso en la verdad porque los religiosos se fundamentan en la Biblia, en los libros sagrados, el Corán y todos los demás, y ahí lo pone literalmente: haced esto, esclavos de Dios, no sé qué, no sé cuánto, seguid estas pautas porque son las que os llevarán al paraíso, no sé qué, no sé cuánto. Lo pinta como verdad, no es como una, ¿os gusta el color rojo? Pues comed tomates, ¿os gusta el verde? Comed pepinos, sino lo basan como un estilo de vida. Entonces, que el Sol esté a pues, 1.000 millones de kilómetros, vale, pero es que esa información no tiene ninguna relación con nuestra vida, con lo que tenemos aquí, con el día a día. Entonces, y los científicos, en el caso del ateísmo, que la posición que defiende ya empieza a defender el autor, y lo vemos en el primer capítulo de una forma clara, en el ateísmo los científicos lo pintan muy concreto, dicen que tal hormonas, que no sé qué, no sé cuánto, la cultura, tal cosa, construyen pues unos fundamentos, unas verdades absolutas según ellos, que definen que, bueno, pues uniros quien queráis, seáis animales o humanos, y haced con eso también lo que os plazca. Claro, es que cada verdad al final se define en nuestra vida y nos implica a nosotros y nos influye. Esa es la verdad. Porque que el Sol esté a 2 o a 3.000 kilómetros, millones, pues bueno, pero ¿a quién le importa eso? Vale, a ver, Pilar y luego Blanca. Micrófono. Espera, el sonido. Nada, perdonad. Decía que estaba de acuerdo totalmente con José María, porque, vamos, para mí, mi verdad es que la religión se basa en la fe y en los dogmas, frente a la ciencia que se basa en las dudas y en las teorías observables. Entonces, a partir de ahí, cada uno puede construir lo que llama verdad, pero realmente es fe pura y dura. En cuanto a si las religiones se deben de erradicar o no, bueno, yo creo que es impensable erradicarse, pero yo lo que sí creo que es bastante, para mí, ¿no?, necesario erradicarlas un poco del mundo civil. Creo que deberían de pasar a formar parte al ámbito privado. O cuando menos que las autoridades religiosas no intentaran influir tanto en las personas, en la política y desde luego muchísimo menos en la ciencia. Creo que la religión frena muchísimas veces los desarrollos científicos, ¿no? Entonces, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Pues no lo sé, pero un poco me parece eso, que cuando menos que la religión se aparte un poquito de la vida pública, ¿no? Yo me pregunto por qué tenemos que seguir enseñando religión en los colegios, o por qué en los hospitales tiene que seguir habiendo capillas, o por qué estás enfermo y lo primero, casi a la vez que llega el médico a la habitación, llega el cura. Entonces,
creo que erradicar la religión, no, entre otras cosas prohibir no tiene ningún sentido, pero sí dejarla un poquito al lado y que nos dejaran un poco en paz, creo que sí es necesario. Blanca. Y luego Antonio. Era contestar un poquito a Gregory en el sentido de que la verdad con mayúscula, tan difícil de definir, que este librito pues nos da una serie de ideas, que Aristóteles hizo una definición complicadísima. Bueno, lo que es y lo que no es, es decir, es una definición complicada. En fin, que la verdad no la debemos de confundir con nuestra realidad. Tú estás llevando tu realidad a la verdad. Y ese es el problema, porque al final tu verdad, con minúsculas, con perdón, o sea, mi verdad, tu verdad, cuando esa la hacemos con mayúsculas, choca con la verdad del otro, que para ti es con minúsculas y para él es con mayúsculas. Y este es el verdadero problema que tenemos, es el problema realmente de todos los conflictos interpersonales en el mundo. Si es que al final se reduce a eso. Un choque y un poco en la línea de lo que decía José Mari, confundir las creencias, lo que es creencia con lo que es verdad. Entonces no puedes discutir de nada en política. Lo que estamos viendo ahora con la política, la gente que se empecina en su verdad política está confundiendo creencia con una idea política. O sea, convierte en fe, convierte en verdad con mayúsculas, lo que no deja de ser más que una ideología. Y eso pasa con todo en la vida. O sea, tú puedes decir lo mismo, lo que estás hablando de los gays y tal. Eso me parece que es una cosa que nos debemos de replantear, porque es más nido de confusión y de conflicto que de otra cosa. Nada más. Antonio. Bueno, yo quería decir una cosa, puesto que no hace mucho estuve leyendo algo sobre la ilustración de la Escuela de Frankfurt alemana, que venía a decir, respondiendo un poquito a lo que dice Magda, yo creo que las religiones nunca se van a poder eliminar. En la ilustración quisimos quitar la magia y la religión del mundo, instaurar un dominio de la razón. Pero mira por dónde los alemanes, esta escuela de Frankfurt, empezó a pensar, cuando empezaron a ver los movimientos nazis en Alemania, dijeron, hostia, esto no funciona bien. Estamos usando la razón, estamos en la ilustración, pero aquí sigue habiendo mitos, sigue habiendo magia, sigue habiendo... ¿Por qué? Porque de alguna manera podrás sustituir las creencias por... o sea, la religión en Dios por la religión en la ciencia. Cualquier día tendremos a Santa Apple, la iglesia de Apple, con su sacerdote mayor que nos venderá el último producto, o San Bill Gates, o cosas de estas, y aparecerán. ¿Por qué no? Porque la gente, yo creo que hay una necesidad de algo de religiosidad, ¿no? De hecho, la razón se instauró en esa época, ¿no? en la ilustración, como una especie de control sobre la naturaleza y las cosas que no entendíamos, ¿no? Es el ansia de poder sobre la naturaleza. Pero es que al final no podemos controlar la naturaleza. Y entonces habrá alguno que controle un campo, habrá otro que controle otro campo, pero al final la gente tiene necesidad de creencias. Lo mismo que ahora creen que hay un medicamento, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Que parece que salva vidas con el COVID-19 y otros dicen, pues no, la hidroxicloroquina, ¿no? Y la gente ya funciona por creencias. Y hay sacerdotes que hablan de que es buena y hay sacerdotes que son de la escuela o del laboratorio o de los estudios de Londres de no sé qué, que dicen que no es buena. Y nadie tiene ni puta idea. Pero te dejas llevar por unos sacerdotes determinados o por otros, porque es que al final no puedes controlar todo lo que existe. Entonces, yo creo que las religiones no vamos a poder quitarnos la del medio, ni el sentimiento mágico, ni el sentimiento religioso, porque va con el hombre. Sí, lo que pasa es que creo que Ballini dice una cosa interesante, que es que las religiones tampoco son tontas, en el sentido de que admiten las verdades que va de alguna manera descubriendo la ciencia, porque son prácticas. Y entonces, claro, lo que empieza a pasar es que cada vez se les achica más su territorio, porque entonces, bueno, entre otras cosas hay que cerrar las iglesias porque si no te contagias. Veamos, quiero decir que antes tenían un campo incuestionado
y ahora cada vez más van teniendo un campo más restringido porque... Perdona, cerrarán las iglesias, pero hay algunos predicadores que ahora les llaman influencers que pueden tener más millones de seguidores que el Papa que tenemos ahora mismo, por YouTube o por Internet o por donde sea. O sea, el sentimiento religioso existe, los mitos se los inventa la gente y siguen a cualquiera, sean con las iglesias actuales o con otras iglesias nuevas que aparecerán. Yo veo muy difícil que nos podamos deshacer de todo esto. Jorge, lo digo en serio. No, estoy de acuerdo. Yo no estaba diciendo que desaparezca. Al contrario, quería llegar a decir también que al contrario, empiezan a aparecer líderes políticos que se apoyan en fe y en creencias poco científicas. Estoy pensando en Bolsonaro. Y fíjate por dónde resulta que concitan a consenso y la gente los apoya y los vota. Entonces, pareciera que vamos no solamente, vamos mal, diría yo, digamos, vamos mal. Es decir, que tiene muy buena prensa ahora mismo cualquier tipo de relato científico, no importa que choque con las evidencias. No sé, Sí, yo también sí. creo que... Bueno, una de las cosas buenas que tendría la religión es que sirve como almohada. Porque claro, como dice Antonio, el humano, somos humanos. Y lo que éramos hace 1000 o hace 10.000 años, lo seguimos siendo y lo seguiremos siendo después. Entonces, la gente que tiene esa necesidad de fe, de pensar en algo más, si no tiene la religión, religiones, pues las que tenemos bien vistas, como es el catolicismo o los demás, caen en sectas. Entonces, la religión es como un salvavidas para toda esa gente necesitada en la fe, y si no tienen eso, pues al final empiezan a ir por un mal camino, y eso sí que es dañino para la sociedad, para esas personas, para sus familias. Entonces, es una de las funciones pequeñas buenas que tiene la religión. Pero la religión nunca estuvo en contradicción con la ciencia. Los grandes científicos, empezando por los de la gravedad, el que inventó la gravedad, y incluso Darwin, eran pues hombres salidos de la religión. Entonces no tiene que haber choque. Y esto de quitemos la religión, ese casi pues intención de odio hacia todo lo religioso, eso está muy mal. Entonces la convivencia, la unidad, el respeto, tiene que consistir en eso. Es impensable pensar que, no sé, que un religioso diga erradiquemos a los ateos o el ateísmo. Hay que convivir. Sí. Julio. Sí. Fermín querías pedir, pero bueno. Sí, estaba intentando. Dale, Fermín, sí. Y luego Julio. Vale. Sí, yo no estoy de acuerdo con Gregory. Yo creo que la religión siempre se opuso a todo. O sea, la religión tenía sus verdades absolutas, como que el sol giraba alrededor de la Tierra, no sé si lo recuerdas. Sí, y eso era una verdad absoluta. Evidentemente luego va cambiando sus ideas y dejó de quemar gente en la hoguera, pero incluso hasta Galileo lo intentaron quemar. Se quemó mucha gente en la hoguera por estas ideas, estas verdades absolutas, estas verdades, como dice Baggini, estas verdades que son eternas, no son verdades, la verdad no es eterna. Y cuesta trabajo encontrarla, y él dice además que son complejas, aunque debería ser pura y simple, dice que es muy compleja, cuesta encontrarlas además en un periodo actual como es el periodo de confusión que decíamos antes, con la cantidad de ruido que existe. Y mientras esto exista, habrá gente que por comodidad busque esa verdad en la religión. Por comodidad, yo creo que por comodidad, por ignorancia, por vagancia, por pereza, para no tener que complicarse la vida. A veces es mucho más fácil pensar, bueno, pues que la Tierra es lisa, es llana, es plana, y a veces es más fácil encontrar en estas supuestas verdades absolutas, pues realidades. De hecho, nuestros ancestros, los hombres primitivos, intentaban encontrar razones en dioses, en el fuego, en el viento, en el aire, en el trueno. Y era lógico. Yo creo que habrá gente que sigue haciendo lo mismo. Sí, perdón. Eso es malo. Espera, Gregory. Ahora te doy la palabra. Julio, tenías la palabra.
Sí, bueno, yo creo que estamos entrando un poco en el, en el núcleo duro de la conversación de esta tarde, ¿no? A mí la verdad es que me sorprende mucho el retorno que se está produciendo en muchos sectores de la población a nivel mundial hacia la religión, ¿no? Algo que contradice un poco, desde luego, aquellos principios que habéis comentado algunos antes, que en la Ilustración se pensaba que eran ya sin no retorno, ¿no? Que la ciencia, el progreso, el conocimiento iba a traer pues, la luz a la sociedad, a la humanidad, y que el atraso, la ignorancia, el mito, y toda la falacia que hay detrás de las creencias, pues se venían abajo. Y la realidad ha sido muy distinta, ¿no? La experiencia a lo largo del siglo XIX, muy procientífico, muy laico, y el siglo XX, y actualmente, pues es, no sé, ver que en el momento actual, con toda la información que hay, pues que estamos hablando de que las vacunas se ponen en cuestión, de que los terraplanistas, etcétera, etcétera, y de que las noticias se tergiversan de semejante manera, pues la verdad no deja de sorprendernos. Es un fenómeno sociológico profundo, difícil de entender, pero es obvio, es obvio. Y desde luego la solución no está en una supresión por la fuerza. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Los ejemplos que ha habido en algunas sociedades, en algunos países en el siglo XX, la Unión Soviética, por ejemplo, donde hubo una fuerte campaña antirreligiosa, pues ha determinado que ahora, a la vuelta de todo eso, pues la religión ortodoxa tenga tal vez más fuerza de la que tuvo incluso en la época zarista, ¿no? Estos son fenómenos muy curiosos. Gregory comentaba antes la compatibilidad entre la ciencia y la religión, que podían vivir en un plano de igualdad. Yo creo que eso es imposible. Es imposible. Desde luego, los científicos, no es cierto lo que decías de que muchos científicos notables del siglo XIX y del siglo XX han sido religiosos, no es cierto. Darwin, decías que había salido así, él estaba encaminado hacia ser cura, anglicano. Pues su evolución fue de una manera absolutamente opuesta, ¿no? Y su mujer misma se asustaba en fin, desde sus puntos de vista antirreligiosos, indudablemente, ¿no? Pero Einstein, Bohr, es decir, todos los grandes científicos del siglo XX han manifestado de forma explícita y clara su ateísmo. Pero más allá de lo que piense cada cual, que ese es un tema ya a nivel individual, creo que ahí Pilar comentaba antes que eso es un hecho que debe ceñirse, la religiosidad debe ceñirse al plano individual. Es un asunto íntimo en el que cada persona o su grupo de personas pueden tener las creencias que considere, con tal de que respete también, de que tenga empatía con las demás personas y con los demás sentimientos, ¿no? Pero desde un punto de vista objetivo, más allá de las creencias que tenga cada uno, poner en un plano de igualdad la religión, la teología, o queramos llamarle, con la ciencia, me parece que es un despropósito. Un despropósito. Es poner en plano de igualdad, yo creo que voy a llamar de una manera así un poco de andar por casa, una cierta ignorancia, una cierta pereza intelectual, que antes decíais también alguno de vosotros, que tiene la religión para indagar en lo que haya, en todos los aspectos que el hombre tiene curiosidad por descubrir. Entonces, recurrir a algo tan simple como que Dios lo ha hecho así, y así ha sido eternamente, y se seguirá, como se decía tradicionalmente, o ahora con una cierta reconversión para apañar principios religiosos antiguos con los descubrimientos evidentes e irrefutables de la ciencia moderna, pues la religión se ha tenido que ir a remolque. Muy a su pesar, muy a su pesar. Todavía hoy sigue siendo un lastre profundo para el desarrollo científico. Y en cualquier caso, aunque el tema tiene muchas aristas, yo creo que comparar la posición de partida de verdades eternas con la posición de partida de la duda permanente que tiene la ciencia, pues yo creo que resume de una manera, yo creo que bastante clara, cuáles son los puntos de vista de una y de otra. Creo que no son comparables. Creo que están... y además, siempre la teología, los teólogos han defendido que su mundo está más allá de la investigación, más allá de la ciencia. No es cierto. No es cierto. Yo creo que todo es analizable desde un punto de vista científico. La religión es analizable desde un punto de vista científico. Dios
Dios es analizable, yo creo, también desde un punto de vista científico. Estoy de En acuerdo. fin, y yo creo que en fin, sin poner en duda el respeto que me merece cualquier creencia, yo creo que la ciencia de los siglos XVII hasta la actualidad han hecho un recorrido impagable. Claro, el progreso se ve, es claro. Y lo que decía de vagueza intelectual lo mencionó Fermín. Y ¿por qué una persona que busca, no sé, un cobijo en la fe tiene que ser malo? Eso. Si se siente bien en eso, pues quizás sea no sé, su hobby, por llamarlo. Y yo tampoco entiendo si una persona vive bien siguiendo las lecturas de la Biblia, ¿por qué tiene que ser peor que la persona que vive siguiendo el libro de física y química? Al final, pues, como hemos dicho, cada uno es como es y elige su propio, digamos, su estilo de vida y hay que darlo. Entonces, no, lo que pasa es que ahora te dejo, Fermín. Claro. El libro de física y química no te da ningún futuro después de la muerte. Y las religiones en general te dan una cierta esperanza después de la muerte. Esa es la diferencia. Bueno, eso es positivo. No, por eso son valoradas. Porque te dan como una continuidad. Un sentido de vida. Fermín, creo. Sí, yo estoy de acuerdo en una cosa con Gregory. Estoy absolutamente convencido que hay gente a la que le vendría fantásticamente andar con unas muletas. Estoy convencido de que hay gente que tenemos que usar unas lentes para poder ver mejor. Y estoy convencido de que hay gente a la que le vendrá de maravilla tener una religión para poder llevar esta vida que es a veces tan difícil. Convencido, la religión tiene su cabida, probablemente. Igual que la silla de ruedas. Es mi impresión. A ver, Miguel. Hola, buenas tardes. Perdón que me incorporo un poco más tarde. Pero bueno, veo por dónde va el tema. Y es un tema, claro, es interesante y profundo. Yo creo que la fe se mueve en un plano distinto al de la ciencia. En ese sentido, no entiendo que estén contrapuestos ni tenga que haber oposición. Comprendo los argumentos que se habla de que la Iglesia persiguió el conocimiento, pero una parte de la fe protestante en el norte de Europa, que sí favoreció el conocimiento y se desarrolló, como ocurre en Estados Unidos. Pongo un ejemplo de alguien que, siendo ateo, empezó a tener fe, con una convicción fuerte. Francis Collins fue director del proyecto Genoma Humano y fue galardonado y felicitado por Bill Clinton. Y es una persona que tiene fe y cuenta su testimonio en un libro y cuenta, pues, no solo su testimonio, sino descubrimientos, cómo a nivel personal fueron influyendo en la forma de ver el mundo. Son planos distintos, no veo que tenga que haber un conflicto entre ellos. Y no es una muleta, porque realmente hoy en día es más fácil ser ateo o agnóstico que tener fe, porque la fe genera conflictos en uno mismo, porque tienen que intentar encajar lo que la ciencia va descubriendo, que es un plano que es aceptable hasta cierto punto, porque se revisa y no es absoluto, pero bueno, hasta cierto punto se acepta, es una buena herramienta, nos ayuda a conocer el medio, a avanzar, a construir, pero no responde a otras preguntas, ¿no? Y entonces yo creo que hay un plan humano, por eso creo que no desaparecería, de una búsqueda de algo trascendente, que dé sentido, qué ocurre después de la muerte, pero qué sentido tiene mi vida aquí. No solo una vaga o posible futura promesa, sino cómo enfoco mi vida aquí, ¿no? Cuáles son mis valores. También muchos de los valores que disfrutamos en Occidente proceden del cristianismo. Eso también hay que reconocerlo. Entonces, se han hecho cosas muy malas, muy horribles, es cierto, pero también ha habido un pozo que creo que no debemos mirar hacia atrás para negarlo o quitárnoslo como si fuese un bicho que nos molesta. Yo creo que el Estado debe estar separado de la religión, creo que se debe desarrollar en un mundo, en un plano personal, pero creo que como puede haber asociaciones, puede haber ONGs, la Iglesia puede tener su papel en la sociedad también, sin tener que, bueno, de hecho lo hace y hace cosas muy buenas también. Entonces, no creo que la religión tenga que desaparecer
pienso que responden a una necesidad. Como decía Antonio, si desaparece la religión, o como dijo Chesterton, si desaparece un Dios en el que creer, pues ya creeremos en otras cosas, ¿no? Es como hay una necesidad ahí, ¿no? Patente. Pues muchas gracias. Yo te sugiero, Magda, que pasemos al siguiente capítulo, si te parece. Perfecto. Sí, yo antes de pasar al siguiente capítulo leeré, porque aquí Eva Vargas ha puesto algunos comentarios. Dice, pienso que en la actualidad los medios de comunicación se han convertido en fuentes de desconfianza, a que llaman la verdad absoluta. Y luego Antonio contesta que... Bueno, sí, pues, es cierto. En medios de comunicación cada día hay más desconfianza. Sí, quería comentar, o sea, leeros este comentario que ha hecho Eva y también regresar un poquito al punto que dije antes, que Baggini nos daba respuesta a esta pregunta entre líneas, un poquito. No es así, Gregory, que Baggini tacha la religión como algo ficticio. Él habla de verdades eternas que no son verificables empíricamente, que no son para nada verificables por la ciencia, pero que existen en paralelo. Y de alguna manera dice que la religión ahora, no lo dice expresamente, pero que no es peligrosa porque se ha sometido a la ciencia. Sin retroceder a lo que pasó en la historia actualmente, Baggini interpreta, en mi opinión, que la religión está sometida por la ciencia y que tratamos estos aspectos, el científico y el religioso, como dominios completamente separados. ¿Y para qué entonces necesitamos la religión? Baggini lo contesta, y lo contesta en línea exactamente la misma que Harari, aunque nos puede parecer que sean ateos personalmente los dos, pero ambos dicen que la religión tiene un papel fundamental en la construcción de la identidad de las personas. O por lo menos de las personas que lo confesan. Por lo tanto, en mi opinión, la respuesta a esta pregunta de parte de Baggini sería que no solamente no tenemos que erradicar la religión, pero sería contraproducente. Dicho eso, sigo con el siguiente capítulo, que es Verdades de Autoridad. Baggini evoca en este capítulo un ejemplo del fallecido gurú mediático Satya Sai Baba, cuya fama en pleno siglo XXI ha trascendido su India natal y le ha permitido establecer las sucursales de su secta en más de 100 países. Ahora viene un comentario mío. Quien me habló por primera vez de Sai Baba fue la frutera hindú de mi barrio, que lo tenía catalogado como un descarado charlatán que había engañado a cientos de miles de personas. ¿Cómo ha ganado tanto público si con mínimo criticismo se detectaba su descarada estafa? Ella me hablaba que no solamente era una persona que amasó fortuna y que ha establecido pues cientos de sucursales en el mundo entero, pero también pues tenía una larga lista de abusos sexuales y de diferentes tipos. Ahora sigo con el resumen. Indudablemente el poder de Sai Baba venía de la autoridad que había llegado a establecer. No obstante, argumenta Baggini, el carisma y los dotes personales no son suficientes para cegar a las masas. Para elevar el estatus de Sai Baba, gurú de masas, han tenido que intervenir como elementos legitimadores de su autoridad la experiencia y o la divinidad. La autoridad divina aún incita a un gran respeto. Ejemplo de ello, tras el cónclave, la fumata blanca simboliza que, con la ayuda divina, el Papa ha sido elegido. Durante muchos siglos de historia de Europa, los monarcas también ostentaban la legitimidad divina. El mandato divino se hacía servir ampliamente en la historia y se sigue utilizando para defender muchas verdades seculares. Sin embargo, el mandato divino como única fuerza tampoco resulta suficiente, por lo que hace falta, según Baggini, demostrar alguna pericia. En el caso de Sai Baba fue su espiritualidad, que demostraba sanando a la gente o adivinando el futuro, ambos con resultados cuestionables. La excelencia espiritual en la India se consigue con talento y educación, al igual que la excelencia científica en el Occidente. Y podemos dibujar también un paralelismo entre la autoridad que ambas ejercen en sus respectivos ámbitos culturales. ¿Cuándo se debe entonces aceptar la realidad ofrecida por la autoridad?
El escepticismo frente a la autoridad a menudo refleja la falta de aceptación de la realidad sobre la cual dicha autoridad habla o predica. Cualquier verdad presentada por un experto pasa por un proceso de triple triaje epistemológico. Primero, creer que haya verdad en el campo determinado. Segundo, que los expertos son fiables. Tercero, que es fiable un experto concreto. Una vez el experto supere este triple test, se establece como autoridad en el campo. Su autoridad deviene de nuestro juicio. El problema ocurre cuando el especialista excede su campo de pericia. Y cuando dejamos de creer en lo que dicen los expertos, buscamos la verdad en nuestra intuición o en algún ser trascendental. Sigo con el siguiente capítulo, que son verdades esotéricas, porque creo que están conectados. Bajini se pregunta por qué prosperan las teorías conspiranoicas. El autor parece tener clara la respuesta diciendo que no es porque la gente esté loca, sino porque algunas verdades permanecen ocultas o más bien escondidas, por los que tienen interés en disimularlas. Los humanos, con el fin de embellecer la mentira, han acuñado el concepto de verdad noble. Un ejemplo de verdad noble sería el mito que evoca Platón en La República, y según el cual la gente pertenece a una clase que le obliga a proteger la patria. Maquiavelo, el cínico al uso de la historia de la filosofía y pensamiento político, se ha hecho famoso con su estrategia de jugar con las palabras para oscurecer los hechos, además de modo que nadie se dé cuenta de ello. La mentira a menudo se presenta como una capa de invisibilidad tras la cual se esconde nuestra villanía. Bajini cita aquí otra parábola de Platón, el anillo de Giges, que permite la invisibilidad y en consecuencia poder hacer lo que a uno le da la gana. Según Bajini, la confianza en la autoridad en cualquier materia está en mínimos históricos y el rechazo a los expertos es generalizado. Si el presidente de Estados Unidos hace afirmaciones sin ser corroboradas, la frontera entre la paranoia y la sospecha justificada se ha difuminado mucho. El remedio contra la desconfianza y el escepticismo que propone el autor siguiendo a Hume es creer en proporción en las pruebas, encontrar un equilibrio entre el escepticismo que viene del pensamiento crítico y el cinismo indiscriminado. Para marginalizar las teorías conspiranoicas, solo hacen falta recalibrar el escepticismo y reducir el cinismo. Una pregunta: ¿qué harías si tuvieras el anillo de Giges que os garantizaría la invisibilidad? Mira, yo con respecto al primer capítulo, de verdades de autoridad, estaba pensando cómo en el periodo actual de la pandemia, aquí en España, se utilizó o se sigue usando la apelación a los expertos para justificar las medidas que se han tomado. No sé si con éxito o no, creo que sí. A mí, por ejemplo, el doctor Simón me infunde respeto, me parece que ha ganado autoridad, pero lo que me resulta curioso es que todas las decisiones que iba tomando el gobierno se justificaban apelando a los expertos, cosa que en otros momentos de la actualidad para tomar decisiones no se apelaba a ningún experto. Entonces, de repente, aquí ha habido una apelación a eso, ¿no? Eso me resultaba curioso. Respecto a lo de el anillo de Giges, pues yo pensaba que, como soy un poco cotilla, quizás empezaría a hacer aquí cerca, entrando en la casa de mis vecinos. No sé, porque me quedan al lado, ¿no? De hecho, por ejemplo, los vecinos que tengo al lado a veces discuten y no llego a entender bien lo que dicen porque está el muro, ¿no? Entonces con el anillo de Giges podría enterarme mejor. Pero bueno, eso es una chorrada. No sé, alguien que quiera decir algo de verdad. Sí. De verdad. Fermín. Sí. Yo estaba pensando justamente lo que has comentado sobre la verdad de la autoridad. Fernando Simón es el ejemplo actual. Había que saber que había una verdad, había que saber que había unos expertos y había que saber que había un experto que debía conocer la verdad. Lo curioso es que su imagen se ha ido deteriorando a lo largo del periodo de confinamiento,
cuando han empezado a confluir diferentes verdades y la gente ha empezado a confundirse y a desconfiar. Eso es lo que nos suele pasar siempre con la verdad de la autoridad, que la autoridad inicialmente ofrece confianza y a medida que va creciendo su forma de irnos vendiendo la moto como nos lo ha ido vendiendo Fernando Simón, resulta que ahora ya ningún médico cree a Fernando Simón. Ya no creemos cuántas muertes hay en España. No sabemos si muere alguien, si no muere nadie, si los de Basurto cuentan o los de Basurto no cuentan. Es un poco curioso, pero la verdad de autoridad, y según lo leía el otro día, me recordaba justamente cómo esta imagen de la verdad de autoridad existe y cómo se deteriora con la imagen. Con respecto al anillo invisible, no tengo claro lo que haría. Buenas tardes. Me prefieres mantenerlo en secreto. Vale. Sí, Julio. Alex, creo que quería la palabra. ¿Quién? Ah, Alejandro. No, pregunté inicialmente porque no escuché cuál era la pregunta de Magda. Ya está aclarado. Sí. Lo de la... Espera, Gregory, espera. Levanta la mano para pedir la palabra. Julio tiene la palabra. No sé quién es el turno de... No, tú levanta la mano y yo te voy a dar el turno. Ahora te apunto. Julio. Bueno, yo no me pondría el anillo de la invisibilidad porque, no lo sé, como tú dices, para entender mejor la discusión de tu vecino, yo prefiero mantener una imagen medianamente decente de mis vecinos y de los demás, porque, en fin, todavía tengo un poquito de fe en la humanidad y eso yo creo que me la quitaría del todo, ¿no? A mí me recordaba una película de Mel Gibson, no recuerdo cómo se llamaba, en la que él conseguía penetrar en el pensamiento de las mujeres, o lo utilizaba para ligar más fácilmente. Pero finalmente en la propia película pues todo eso se le venía abajo y en fin era un poco, después de sus éxitos iniciales, un poco desastroso. Yo creo que está bien. Igual que no me interesa conocer los horóscopos ni tengo ningún interés en que me digan qué va a ser de mí dentro de 10 años, yo creo que parte de la vida es también el descubrimiento día a día de los misterios que nos esperan, de las incertidumbres, de las incógnitas de nuestros vecinos. Si yo supiera el 100% del pensamiento de mi mujer, pues yo creo que me restaría parte del encanto que ella tiene. Yo creo que la vida también se compone de estas pequeñas cosas, ¿no? No lo utilizaría personalmente, vamos. Sí. Y respecto a la autoridad, es inevitable, es decir, todos confiamos en alguien, todos hemos tenido el respeto a nuestro padre en una etapa de la vida, respeto que después se nos ha venido abajo cuando en la adolescencia pues vimos que nuestro padre ya era de la misma altura, incluso más bajo que nosotros mismos, que no sabía todas las cosas que nosotros esperábamos que nos contestara, y esa autoridad se nos venía abajo. Al mismo tiempo, estando en mi campo, que es la docencia, pues veía como adolescentes que en su casa en fin, tenían unos conflictos tremendos con sus padres, en mi caso, pues tenían un respeto absoluto, tenían ellos un respeto absoluto hacia mi autoridad como profesor o como director, lo que fuera, ¿no? Curiosamente, en esa época, algunas de mis hijas, no están aquí ahora para oírme, pues que eran de la misma edad que mis alumnos, pues en fin, no me podían aceptar nada de lo que les dijera, daban un portazo cada vez que les preguntaba por alguna cosa, cuando yo acababa de volver del trabajo, en donde se tenía un cierto respeto, una cierta autoridad, es decir, cosas contradictorias que nos hablan. Pero hablando más en concreto de lo que comentabais sobre el mundo actual, bueno, yo creo que quien más autoridad ha tenido, sin ninguna duda, en los últimos años, a nivel mundial, ha sido Google. Y bueno, pues hemos acabado teniendo un cierto respeto, una aceptación de su autoridad a una máquina, a un algoritmo. Es curioso. Sí, es verdad. Gregory y José María, ¿no? Sí. Respecto a al capítulo 3 de las conspiraciones y al capítulo 2 de la autoridad, yo creo que todo pues, se basa en que la gente, no todos son capaces de analizar la información
no todos llegan a la verdad última o a la construcción lógica para ver que esa autoridad sectaria es un estafador, intenta vender algo y en realidad no es nada. Es como la población, si la ves como, no sé, a nivel global, son como, no sé, tú cuando tienes a hijos, a niños, pues tienes cuidado de que no metan los dedos en el enchufe, de que no se beba lejía, y claro, pues ejerces autoridad, control, eres dictador de tu casa y decides lo que hacen tus hijos o no hacen. Entonces, a nivel mundial, pues quizás también pues, esa sería la solución, de no dejar que cada uno sea libre, aquí liberalismo total, que cada uno haga lo que quiera, sino pues influir en esas decisiones. Bueno, Gregory. A ver, José María y luego Alejandro. No se escucha, José María. No se te escucha. A ver. Ya está. Ahora, a ver, yo creo que la autoridad se consigue porque la autoridad cuando se consigue de una manera lógica en una democracia, en una de estas cosas. Esto se consigue porque el resto de las personas creen en la verdad que hace visible el que quiere gobernar. Entonces, o la mayoría, se creen la verdad de esa persona. Cuando empieza a fallar la verdad que te ha vendido, o no que te ha vendido, que te ha mostrado, es cuando empieza a fallar la autoridad. Entonces, yo es que creo que la verdad es lo que construye, no la verdad con grandes mayúsculas, sino que la verdad en la que creemos un número determinado de personas es lo que construye la sociedad, el que creamos, que sintamos las mismas verdades, ¿no? Entonces eso se llama fe. No, vamos a ver. Claro, es que, lo que une. Claro, es que, a ver, no, pues sabemos, diríamos, voy a decir, sabemos las mismas cosas. ¿Para qué? creemos saber las mismas cosas, para no ser tan categórico. Eso es lo que yo creo que es lo que vertebra la sociedad, unas ideas comunes, unos sentidos de la vida común, una serie de cosas. Entonces, la autoridad teóricamente tiene que defender esa verdad. Lo que pasa que normalmente el poder corrompe absolutamente y el poder absoluto corrompe absolutamente, y entonces acaban perdiendo autoridad porque se alejan absolutamente del mensaje de la verdad colectiva. Y en cuanto a lo del anillo, no me lo pondría jamás. O sea, un pudor, me entra una sensación de desazón, de pudor, de puñalada trapera con respecto a los que me rodean. O sea, me parece una de las cosas, el espionaje es una de las cosas que más grima me producen. Vale, bueno. Pues estoy pensando que no voy a entrar entonces a lo de la vecina, qué lástima. Alejandro. Sí, iba a comentar algo en relación a este tema de las verdades de la autoridad, quién dice lo que dice. De todas maneras, quisiera hacer un comentario muy, muy rápido. Perdón, Magda, voy un poco para atrás. Quería hacer un comentario anteriormente. En cuanto a Gregory, que comentó que el comienzo del libro, lo que plantea el autor en esta especie de distintas religiones, etc., lo que dice exactamente es que en esta especie de competencia y que el ateo participa como otro competidor, lo cual es correcto, pero finaliza la frase diciendo que el ateo se ahorra el bochorno de justificar ningún libro, lo cual me pareció muy gracioso. Este tema de la competencia entre religiones, que ya hace siglos que está instaurada. El problema que tengo con esto es cómo se aplican estas
verdades en términos prácticos, en política específicamente. Donald Trump con la Biblia en la mano, no sé. En India, por ejemplo, ahora el tema de la pandemia se está complicando demasiado. El primer ministro Modi es un hindú, ¿cómo se dice? Extremist, extremo hindú, y está tratando a los musulmanes muy, muy mal. E incluso durante la pandemia, sí, los mandó de vuelta a Pakistán o qué sé yo. Hay un momento muy conflictivo en India, y todo viene por este tema conflicto religioso. Entonces yo no sé, no estoy de acuerdo con erradicar religiones, pero sí lo que veo en términos prácticos es que cuando aplicada a política, y que es inevitable, ya hace 500 años que tenemos esto, no sé, los resultados no son muy buenos. En fin, quería decir eso anteriormente. Tema de verdades de autoridad. Este es uno de los capítulos que yo más disfruté en la lectura de este libro, junto con otro capítulo que no está incluido hoy, que es verdades poderosas. Es todo relacionado a científicos y la actividad en política. Y Jorge comentaba, y que estoy de acuerdo, cómo entendemos en este momento de la pandemia, por ejemplo, sería el mejor ejemplo, lo que nos dicen acerca de qué hacer. Acá donde vivo el resultado de la pandemia es muy malo, al igual que en Estados Unidos y en Brasil. Entonces hay como cierta decepción en la población. Lo que noto en este momento es que, por ejemplo, desde el punto de vista político, mucha gente que durante los 4 años de la discusión Brexit, la salida de la Unión Europea, estaban muy entusiasmados con este gobierno. En este momento hay un gran desencanto y un gran enojo que crece día a día, semana a semana, por el resultado terrible de la pandemia, que es un resultado de la estrategia, que no hubo nada, no hubo ninguna estrategia. Entre enero y febrero no hicieron nada. Veíamos lo que pasaba en Italia y en España, y tenemos estos asesores científicos. Entonces acá hay una polémica. ¿Hasta qué punto fueron efectivos? Bueno, no lo fueron, evidentemente. Entonces, sí, se cuestiona a esta autoridad. Pero de vuelta, eso posiblemente depende en cada región donde lo mires. Hay países donde la situación con la pandemia es mejor, más razonable, el resultado es más razonable. Grecia, que no tiene muchos recursos, o Vietnam, que no tiene muchos recursos económicos, tienen un resultado muy bueno con la pandemia. Entonces han tenido una autoridad científica que dijeron tenemos que ir por una cuarentena, y lo hicieron desde el día 1, y le fue mucho mejor que a nosotros. Entonces yo creo que la autoridad o la parte científica, no sé, es cuestionable o no, o apreciada, depende en cada región y en cada resultado práctico, me parece a mí. Depende cómo cada uno lo mire. Sí, estoy de acuerdo, y me haces pensar una cosa, que 2 de los países donde peor va, aunque Inglaterra también, la gestión de la pandemia, son los países donde hay gobernantes más afines a esta idea de la posverdad y a esta regresión, Trump, Bolsonaro, incluso yo diría Johnson, y son los que peor lo han gestionado, lo cual espero que les haga perder la autoridad. Porque, digamos, el balance final podría ser, oye, estos tíos son un desastre, fíjate lo que han hecho. Y esa podría ser una muy buena consecuencia de esta pandemia. Y que Trump pierda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque perdió la autoridad. Bueno, Alejandro. Es interesante, pero acá se comenta que hay una posibilidad de que, a pesar de lo que vos decís, Trump pueda ser reelecto, lo cual suena, no sé, una fantasía, pero es verdad. Yo creo que estos individuos, una vez que estés, cuando sea un poco superada o mejorada la situación con lo que tenemos ahora, tenemos una posibilidad de un segundo ciclo que viene de Asia y que va a ser mucho peor. Yo creo que estos individuos deberían ser enjuiciados y encarcelados. Y esto que digo no solo a los políticos, sino también incluye a los científicos, a la autoridad que se despachó con un resultado deplorable en países donde no es aceptable, dado los recursos económicos, etc. Bolsonaro, 2 científicos ya le renunciaron porque se dan cuenta de que,
no sé, no están perdiendo el tiempo. No sé, acá no sé qué decir. Con el tema Brexit había mucho entusiasmo, ahora ya no. Y es como que, bueno, ya pasamos las 40.000 muertes. Creo que no hay tanto, es como que la realidad se presenta en nuestras caras. Entonces no hay tanta posibilidad para Boris Johnson y sus allegados a tener más maniobra política que la que tenían durante la discusión del Brexit, por ejemplo, que era una especie de fantasía. Nos salimos de la Unión Europea, vamos a estar mejor, bla, bla, bla. Ahora es como que no hay mucho lugar para seguir mintiendo. No es acerca de estar confundido, es basado en mentiras, básicamente. Los medios de comunicación aportan la mentira. Por ejemplo, fue una pregunta anterior de Magda, si son tiempos de confusión. Sí, son tiempos de confusión, pero son tiempos de mentira, todo basado en mentiras. Entonces, por ejemplo, al comienzo de la pandemia en Estados Unidos, la cadena Fox, que responde directamente al presidente Trump, se la pasaba diciendo es una gripe, no hay por qué preocuparse, etcétera, etcétera. También deberían ser enjuiciados y encarcelados por ser responsables de semejante resultado. Más de 100.000 muertes. Dije lo que tenía que decir. Gracias, Alejandro. Antonio. Y luego Miguel. Sí, yo... y luego Lucila. Sí, bien. Bueno. Yo quería decir que a lo mejor todo esto nos tiene que hacer un poco reflexionar sobre ese entusiasmo que tenemos muchos o hemos tenido muchos sobre la tecnología y la ciencia. O sea, esto nos tiene que hacer despertar en el sentido de reconocer finalmente que la tecnología y la ciencia están al servicio del poder, no son limpios ni moralmente de nada. Por más que pensemos que la tecnología y la ciencia es lo mejor que tenemos entre manos, lamento decir que se hace la ciencia y se hace la tecnología que los poderes quieren. Entonces, aquí no es que hayan fallado, aquí lo que pasa es que se les ha visto el plumero. ¿Es que no saben desde 1975 que hay un cambio climático? Sí, pero no se ha gestionado políticamente porque los políticos están en otra cosa. ¿No se sabía que el tabaco producía cáncer? Sí, pero han tardado 25 años en reconocerlo o poder ir en contra de las multinacionales que lo soportaban. Porque la ciencia no está a favor de cualquiera. Eso es lo que yo quiero decir. Ok, Miguel. Tenemos varios en la lista. Miguel, Lucila y luego Silvina. Sí, no, quería comentar que el tema de la verdad de autoridad me recuerda un poco a un tipo de falacia, la falacia ad vacuum, ¿no? Que es decir, que porque tiene autoridad, tiene verdad. Y me parece que es un poco peligroso. Es decir, también creo que la autoridad puede ir muy ligada a capacidades, a rasgos de liderazgo que pueden envolver las palabras o las afirmaciones con forma de verdad y que en función de ese carisma pues puede ser más creíble o menos. Pero al final creo que la verdad cae por su peso. Y cuando se trata de engañar, pues yo creo que se descubre. Hay que estar atentos, ser críticos con la autoridad. No por tener autoridad política o científica va a estar absolutamente en lo cierto. Y luego me parece interesante el comentario que hacías, Jorge, sobre que el gobierno se apoye en expertos en este tema de sanidad de la pandemia, pero no en expertos, o no lo reconocen así cuando tratan de, por ejemplo, el salario mínimo vital. No sé, yo ahí lo he visto como una justificación de si... bueno, ocurre con muchos políticos, porque los técnicos me han dicho esto, han decidido esto. Entonces, es una forma de cubrirse las espaldas, decir, yo he hecho lo que los técnicos me han dicho, que los técnicos no son nadie, al final no son nadie porque ellos no son funcionarios y no van a responder ante nadie. Eso es interesante. Pero sí, yo creo que hay que ser críticos. En cuanto al anillo del Higgs, pues yo me sentiría tentado por entrar en alguna de estas reuniones de altas esferas, ¿no? Para saber qué se trama detrás de las cosas y demás, me parecería interesante, pero a la vez creo que me defraudaría tanto ver lo que hay detrás, lo que ya supongo que hay detrás, que si prefiero no ni siquiera tener la oportunidad, ¿no? Sí, es verdad. Ahora me das la idea, me gustaría entrar al Salón Oval en la época de Clinton. Bueno, os tengo que dejar. Sí, vale, José María, hasta luego. Adiós, hasta otro día. Hasta luego. Chao. Lucila. Sí, perdonar, pero yo es que me quedé antes con ganas de decir algo en la pregunta anterior.
Y era cuando nos pregunta si se va a erradicar las religiones. Y yo categóricamente creo que no. Fundamentalmente porque las religiones dan una respuesta que no nos la va a dar la ciencia, y es la de qué hay después de la muerte. Y si te plantean qué es la vida eterna, pues evidentemente es lo que tú buscas o lo que la gente quiere escuchar, y eso no te lo va a dar la ciencia, nunca. Entonces yo creo que hay, todo el mundo se agarra de alguna manera a pensar que hay otra cosa, y bueno, pues como además te lo ponen muy bonito, pues es bastante irresistible en ese sentido. Entonces yo creo que el miedo que tiene todo el mundo a la muerte, y qué hay después de la muerte, y si todo se acaba, pues las religiones te dan unas respuestas muy agradables, que bueno, que prefieres creértelas, ¿no? En muchos casos. Y eso no te lo da la ciencia. Entonces yo creo que por ahí va a mantenerse el tema de muchas personas que necesitan también ese soporte, ¿no? Bueno, y en relación al anillo, pues yo creo, un poco como Miguel, me gustaría a lo mejor entrar en algunas reuniones y en algunas cosas que ver lo que se cuece en todo aquello, pero yo creo que a lo mejor me iba a resultar tan frustrante y iba a salir tan enfadada que a lo mejor no me iba a merecer la pena, y lo mismo te quitas ya el anillo rápidamente y me quedo como Antonio, como José María, que no quería para nada plantearse nada, ¿no? A lo mejor te llevas muchas sorpresas desagradables. Vale. Bueno, Silvina. Me sentí un poco aludida con la crítica a la ciencia, pero ya sabía. Que a les científiques, como decimos nosotros, para hacer un lenguaje inclusivo. Es verdad que todas las personas tienen su propia postura frente a la vida, su propia postura ética y también su ideología. Y eso lo tienen también los científicos, y su forma de actuar está muy directamente relacionada con su ideología. Y no es la ciencia no es neutra, ¿no? Hace poco estuve viendo justo una obra de teatro, Copenhague, sobre el tema de la bomba atómica y si los científicos deberían haber participado en eso o no, haberlo avanzado, etc. Pero bueno, más allá de eso, en el caso específico de esta pandemia, hay muchas cosas que no se saben y que no se van a saber hasta que pase mucho tiempo. Porque la idea de la inmunidad de rebaño sirve con otras enfermedades. Entonces, hasta que no se tienen datos de cómo es la tasa de contagios, cómo es la tasa de si se puede reinfectar la gente, y una serie de cosas, no está muy claro si la inmunidad del rebaño sirve o no sirve. Entonces, el científico puede decir, bueno, si yo supongo que la inmunidad sirve, etcétera, y dura todo el tiempo que dura, y supongo que la tasa de contagios es de esta forma, etcétera, etcétera, tengo esta previsión de qué es lo que va a pasar. Entonces hay algunos que recomendaron, por ejemplo en Suecia, aumentar los contagios para generar esa inmunidad. Después no les está saliendo tan bien y se están arrepintiendo, pero por un lado está el desconocimiento de las características de esta enfermedad. Y por otro lado está que es un tema que yo lo llamaría, hay muchos temas en ciencia que se llaman frustrados o irresolubles, que es que no hay un óptimo. Entonces, uno elige entre situaciones que no son óptimas, y donde no hay solamente elecciones que tienen que ver con la propagación de la epidemia y de la ciencia, sino también con otros condicionamientos que son todos los que tienen que ver con la economía, con la política, etcétera. O sea, hay cosas que se pueden hacer y hay otras que no se pueden hacer. Entonces los científicos pueden dar su opinión en relación a la propagación de la epidemia, pero después son los políticos los que deciden hasta dónde están dispuestos
a imponer restricciones a la circulación de las personas, a controlar la vida de las personas, y una serie de cosas que tienen que ver también con su propia política. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, en un momento dijeron, vamos a impedir que las personas de más de 70 años, o sea, cuarentenar en forma más estricta a las personas de más de 70 años. Y se armó un escándalo, se dijo que era anticonstitucional, etcétera, y se interpuso una medida cautelar en la justicia, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió dar marcha atrás. Ahora, desde un punto de vista epidemiológico, científico, era muy lógico que se aislaran los de más de 70 años y se les estableciera una cuarentena más dura. Pero bueno, hay otras cuestiones personales, cuestiones éticas, y no es que hay una única solución, o sea, hay muchas posibilidades, ninguna es óptima, y la política es la que decide por qué camino quiere seguir, por más que los científicos hagan alguna recomendación. Así que yo voy a defender a los científicos. Me encanta y no esperaba menos. Alejandro. Está muy bien esa opinión viniendo de una científica, pero perdón por ser repetitivo, como vivo en este país donde el resultado es muy malo de la pandemia, y en Suecia es lo mismo, acá en enero y febrero no se hizo nada y se decidió ir por esta, ¿cómo se dice? Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. No era recomendable hacer eso en esta pandemia porque es un virus nuevo. Entonces, por ejemplo, en toda la mayor parte de Asia, donde tienen resultados mejores, a nadie se le ocurría hacer eso. Y tampoco todos estos temas de liberalismo, si es constitucional o no dejar a los mayores de edad, eso tampoco se discute en Asia. En Grecia tampoco, en Vietnam tampoco. Y los resultados son buenos. Entonces, bueno, será autoritario, será comunista, pero el resultado de la pandemia, en estos casos, en estas regiones, en estos gobiernos, decidieron priorizar la vida. Yo entiendo que la economía se va al garete, pero en definitiva en este país, acá en enero y febrero no hicimos nada por esta cuestión de la inmunidad de rebaño, en Suecia tampoco, en Brasil tampoco, pero la economía se va al garete también. Entonces, ¿cuál fue el sentido de implementar eso si ni siquiera van a tener un resultado económico óptimo? El resultado es desastroso, pero con una... aparte de lo económico, terminamos teniendo una crisis humanitaria, de muerte innecesaria. Sí, es verdad, estoy de acuerdo con lo que decís, y no voy a discutir con una científica, pero en realidad en Asia ya tenían experiencia con SARS, MERS, etc. Entonces esto de la inmunidad, alguien en la Organización Mundial de la Salud dijo al gobierno sueco, y a supongo que es un mensaje para este país también, y Bolsonaro, los humanos no somos ganado, y los viejos no son desechables, porque eso es lo que ocurre. Como resultado, es un poco, es una aplicación no reconocida, sería otro capítulo de este libro, es la aplicación en términos prácticos, aunque no reconocida, de eugenics, no sé cómo se dice. Eugenesia. ¿Eugenesia? Eugenesia. Sí. Eugenesia. Para mí, estoy convencido, esto es una aplicación práctica de eugenesia, porque nos sacamos de encima a los viejos, porque tenemos un problema con las pensiones, etcétera, etcétera. Los que mueren tienen condiciones de salud, entonces nos sacamos de encima a todos estos que nos cuesta dinero, le cuesta dinero al Estado. Es literalmente eugenesia. Y lo dije antes, deberían ser enjuiciados y encarcelados. Y no debería ser aplicado este tema más allá de lo que científicos digan, y no sé, ¿por qué no probamos esto? Hay situaciones, esta pandemia es una situación extrema y no debería experimentarse. Perdón, Silvina. No, está bien. Magda, que nos quedan 15 minutos, por lo menos hagamos un capítulo más, o no sé. Perfecto, pues sigamos entonces. Siguiente capítulo se titula Verdades razonadas. La filosofía occidental cree en la razón como máquina perfecta que, alimentada por los hechos, devuelve la verdad y comprensión completa. Eso ha sido una cita literal. Ejemplo de ello la propuesta de Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos, que en el año 1804 plantea que la gobernanza sea la de la razón y la verdad.
Antes de Jefferson, los filósofos como Descartes y Spinoza se embriagaron con el método matemático como guía universalmente aplicable para todos los ramos del conocimiento. El racionalismo, en su forma más estricta, ponía la razón como herramienta superior a la observación y verificación empírica. David Hume se oponía a esta conclusión, destacando que lo único que puede explorar la razón es la relación entre conceptos. Por lo mismo, el racionalismo es aplicable en campos como la lógica, sin embargo, no sirve como guía para solucionar los problemas de la vida real. Baggini dice que la razón pura es tóxica, como el alcohol puro, y para evitar esta toxicidad hay que mezclarlo con la experiencia, los juicios, la sutileza del pensamiento y la sensibilidad a la ambigüedad. El autor recomienda bajar los humos de la razón, pero en su justa medida, argumentando que la psicología que rehabilita el rol de las emociones nos puede ayudar en este ejercicio. Como nos enseñan los trabajos de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, o recientemente leído en el Club de Lecturas el libro de Dan Ariely, los humanos, más que seres racionales, somos seres racionalizadores. La razón, por tanto, concluye Baggini, es una herramienta imperfecta con usuarios imperfectos. La razón no nos lleva a la verdad, pero sí nos puede ayudar a acercarnos a ella, siempre y cuando no caigamos antes en las trampas del deseo. Entonces, os hago una pregunta. ¿Confías plenamente en la razón en la toma de tus decisiones? Es una pregunta que un poquito va en línea de nuestra lectura anterior de Dan Ariely, pero bueno, pues podemos basarnos en las lecturas anteriores, en esta o en general en lo que opináis al respecto. ¿Cuál es el rol de la razón en la toma de las decisiones? Pues yo quisiera hacer un comentario en relación al libro anterior que leímos, el de Kandel, ¿no? De la nueva biología de la mente, porque una de las cuestiones que a mí me sorprendió de ese libro y que me hizo ver que la razón es como una capacidad que desarrollamos muy recientemente y que más previamente como animales teníamos otras maneras de relacionarnos al entorno basado en las emociones y que hay como un cerebro originario que toma decisiones antes que la razón. Y últimos experimentos están mostrando que cuando uno decide en un sentido, previamente esa decisión fue tomada por nuestro cerebro más reptiliano y las zonas estas centrales, en base a ese cerebro antiguo, que es más emocional que racional. Entonces la razón es como un complemento añadido, que yo me lo imagino como una especie de comentarista final, un tertuliano que observa lo que tu cuerpo te pide que hagas y tienes que de alguna manera a posteriori refrendar o no lo que te está pidiendo el corazón que hagas. Y en ese sentido me gusta porque coincide con lo que dice Baggini, esto de bajar los humos de la razón y esta rehabilitación del rol de las emociones. Y creo que sí, que estoy muy de acuerdo con eso. En cuanto a la pregunta que haces, yo me sentía muy racional, ahora a la luz de todos estos libros ya no sé, la verdad. Creo que la razón es otro mito más también, pero bueno, yo qué sé. A ver, Gregory. Datos y estadísticas científicos de test que se han hecho experimentos, el corazón se equivoca menos que la razón. Entonces, quizás haya pues parte de verdad en eso. Y sí, la intuición falla menos que la lógica. Uh-huh. No sigamos provocando a Silvina, que en cualquier momento pide la palabra. Lo curioso a raíz de lo que dice Gregory, y os hago un poco el spoiler del siguiente libro, que es excelente, eso no es un spoiler, eso es una publicidad. El libro de la vida secreta de la mente de Sigmund es un libro espectacular. Y justamente uno de los capítulos dice exactamente lo que acaba de decir Gregory, es decir, el corazón lo sabe antes.
y no es un romanticismo mitológico, sino está basado en un experimento, concretamente en un juego de ajedrez, donde los que juegan al ajedrez, además con una narración que dramatiza adicionalmente el juego, les está tomando una serie de parámetros cerebrales y también el ritmo cardíaco, y entonces hay movidas buenas y movidas malas en este juego. Y las personas, antes de hacer un movimiento malo, el corazón se empieza a batir más rápido, empiezan a transpirar, empiezan a reaccionar antes de que el cerebro se dé cuenta que va a cometer error. O sea, el cuerpo ya sabe que va a cometer error. Entonces se titula, pues el corazón lo sabe antes, lo sabe mejor. Bueno, era un inciso, pero... Sí. Nos tenemos que marchar. Julio. Muchísimas gracias, un saludo y hasta la semana próxima, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Magda, dices que el experimento está en el siguiente libro que vamos a leer. Sí. Pues sí, es muy interesante eso. Qué bueno. ¿Alguna opinión más? Silvina. No, como dijiste, ok, vale. No, solo decía muy bueno que esté bueno el próximo libro. Nada más. Vale. Bueno, si no hay más, puedes pasar al siguiente capítulo, entonces ya cumplimos con el programa. Perfecto. El siguiente se titula Verdades empíricas. La mejor demostración es, sin comparación, que la experiencia siempre se atenga a las observaciones. Concluye el Novum Organum Francis Bacon, estableciendo los fundamentos filosóficos del método empírico. Sin embargo, la aproximación empírica a menudo nos lleva a la incerteza más que al conocimiento. Un siglo después de Bacon, Hume separará el conocimiento teórico, relaciones entre ideas, del empírico, conocimiento de los hechos. Mientras en el reino de los asuntos puramente conceptuales, como la lógica o los axiomas matemáticos, podemos hablar de certeza, la verdad empírica carece de certidumbre. Según Aristóteles, la solución de una dificultad reside en el descubrimiento de los hechos. No obstante, rara vez se establece a través de estos hechos una verdad definitiva. Baggini compara la verificación empírica con el agua, que poco a poco esculpe la roca. La verdad empírica, dice, es demasiado modesta para afirmar la certeza, y es lo que la hace admirable. Aquí no lanzo una pregunta oficialmente al debate, pero bueno, pongo un cuadro de Rembrandt, la lección de anatomía de Nicolas Tull, y la pregunta sería, ¿cuánto debemos al aprendizaje empírico? Pero, es una pregunta a la científica, sobre todo. Sí, yo creo que sí. A ver, Gregory, espera, querías decir. La verdad empírica es que al final son datos, ¿no? Es solamente pura información. Y claro, la verdad se saca de la interpretación de esa información. Un experimento en el que pues tú vas cuantificando cosas, no sé, incluso que las galaxias se alejan en vez de acercarse, sería un dato empírico que se ha medido, pero la verdad sale de la interpretación de esos datos, que el universo se expande, pero a eso ya es cuestionable. Es decir, los datos empíricos pues pueden apuntar tanto hacia un sitio o hacia otro, todo depende de la interpretación. Y por eso mismo sería certero decir que en la ciencia hay la misma, digamos, cantidad de fe que en la religión, porque al final siempre hay cosas que... ¿A dónde seguimos avanzando? Y claro, A ver, Gregory, has logrado que Silvina pida la palabra, era evidente, era una evidencia. Bien. No, bueno, justamente una de las cosas es la reproducción del observado y la experimentación y la predicción. O sea, la ciencia es una construcción humana, hay una teoría y una interpretación, pero siempre se busca que esa interpretación dé después o una herramienta para manipular la naturaleza que nos rodea, y entonces ahí te muestra que eso que habías comprendido, si lo podés manipular como suponías que lo podías manipular, es que lo estás comprendiendo. O
la predicción, o sea, decir, si yo hago esto en este momento, va a suceder esto otro. Por supuesto que no siempre es predecible todo, no siempre es predecible. Sería la ciencia aplicada, en este caso. Bueno, hay algunas cosas que son, en realidad la ciencia natural, como son prácticamente la mayoría, o sea, las ciencias que miran la naturaleza y tratan de explicar, incluyendo la física, que es la más matematizada de todas, siempre es en contraste con la observación. El problema de la observación es que lo que se fue descubriendo a medida que se fue observando cosas más pequeñas, era que la observación no era independiente del observador. O sea, hasta el principio del siglo XX se suponía que lo que uno observaba estaba fuera y que uno lo podía observar sin modificarlo de alguna forma y lo podía interpretar dentro de un modelo y predecir. Pero a medida que uno va metiéndose en la materia más pequeña, lo que se ve es que al observar modifico lo que estoy observando. Entonces, eso introdujo toda una nueva problemática dentro de la física incluso. Pero está el tema de... La hizo relativa también. ¿Cómo? Ese nuevo descubrimiento de que tú cuando actúas sobre un objeto para observarlo, en realidad lo modificas, de ahí surgió de que los resultados pueden variar. Y la realidad de la ciencia también. Pero bueno, entonces lo que trata de predecir, que es por ejemplo la teoría cuántica, trata de predecir probabilidades de observación. Después hay otros fenómenos que son muchísimo más complicados o más difíciles de observar y entras dentro de algo que es más especulativo. Y después está dentro de la matemática, por ejemplo, que la podríamos llamar una construcción humana, están los teoremas que llaman de incompletitud, que hay ciertas preguntas que no se pueden responder. Si me preguntan, ¿esto es verdadero? No puedo decir si es verdadero o no. Son incontestables, son indecidibles, son statements, ¿cómo sería? Afirmaciones sobre las cuales yo no puedo decidir. Porque la matemática, ¿cómo se construye? La matemática se construye con una serie de postulados, o sea, a ver, siempre tenés unas verdades que las suponés, y después, con deducciones lógicas, cualquier pregunta que te hagas, esperás poder responder por sí o por no, si es verdadero o falso. Y lo que llega Gödel en el siglo XX es que dentro de cierta parte de la matemática no podés responder, o sea, no te alcanza a tener un número finito de postulados para después poder, por razonamiento lógico, contestar todas las preguntas que te podés hacer. O sea, hay también una limitación de la propia descripción y de la propia modelización, ¿no? Y de la construcción humana. Pero en este caso hablas de la ciencia base, digamos, de la que se fundamenta de que 2 más 2 es 4. Yo creo que ese tipo de verdades pues es difícil de discutir, o como, no sé, que si la luz del espectro se aleja de un número, eso es que la galaxia se aleja. Esas verdades sí son absolutas, digamos, pero yo me refiero más a las verdades que salen de esas interpretaciones y las que trabaja la ciencia, por ejemplo, porque los científicos ahora mismo hay sectores nuevos, recientes, pero que crecen mucho, como es la neurociencia, las hormonas, biología, todo lo demás, y de ahí salen interpretaciones científicas que tienen consecuencia en nuestra vida directa, como por ejemplo, no sé, que si tienes alguna cosa que te falla, pues tómate esa pastilla porque tienes un desbalance de químicos de no sé cuánto, no sé qué. Cuando en verdad lo único que necesitas es cambiar de trabajo porque tienes estrés y no sé qué, no sé cuánto. Claro. Eso pero lo que necesitan son los médicos, no son los científicos. Pero, o sea, los científicos describen una parte de esa realidad porque es una realidad muy compleja y lo que uno hace es un recorte de esa realidad y decir, siempre que esté dentro de este recorte, puedo describir esto así. Después, el cuerpo humano es una cosa hipercompleja, con un montón de cosas que interactúan, y ahí, ¿qué remedio te dan? Eso es una decisión de la medicina. Pero,
Sí. No, digo porque ya estamos en hora y creo que había pedido la palabra Alejandro. No sé si querías decir algo finalmente. Muy rápidamente, más allá de esta disertación de Silvina, que es una verdad de autoridad que no voy a discutir nada, que es muy interesante. Lo que comentaba con Gregory también, creo que lo que yo rescato de hoy es un comentario que Antonio hizo anteriormente en cuanto a la ciencia, que la ciencia está supeditada, nos guste o no, a poder político. Y Antonio comentaba, hoy día sabemos la verdad, cómo se ha negado el problema del tabaco o el calentamiento global. Yo agregaría este tema de la pandemia, algunos países con resultados positivos, otros con resultados desastrosos. Creo que es mi conclusión de hoy en cuanto a verdad, en cuanto a científicos aplicada a política. Está supeditado al poder político y lamentablemente es así. Es la verdad de Antonio. Sí, lo que pasa es que fíjate que también los científicos fallaron, porque es el caso de Suecia o el caso de Inglaterra, que también eran estos de la inmunidad de rebaño. Es decir, que al final... Que es que se eligen a los científicos que te vienen bien. Exacto. No sé, yo no estoy en contra de los científicos, estoy hablando de la tecnología y la ciencia como institución social completamente manipulada. Los científicos, Dios me libre, son bellísimas personas la mayoría de las veces, pero no tiene nada que ver los científicos con las instituciones que gestionan a esos pobres obrerillos de la investigación. Claro. Sí. Sí, Fermín. Yo cerraría con una frase de Max Planck que dice que la verdad no triunfa, siempre triunfa la mentira, pero la mentira se va agotando y al final lo que queda es la verdad. Es curioso porque con la ciencia cuesta mucho que una verdad sea aceptada rápidamente, pero curiosamente las mentiras se van agotando, por decirlo de alguna manera, y al final prevalece la verdad. Es lo que yo creo. Muy interesante. Magda, no sé si quieres cerrar. Sí, bueno, leo lo que ha escrito Eva Vargas ahora recientemente. La verdad es que la ciencia no se detiene, sigue con sus investigaciones. La verdad es una tarea abierta. Y un poco a raíz de lo que habéis comentado sobre las verdades científicas y si está la ciencia en poder de político o no, pues hay un capítulo que le gustó a Alex, me parece, que es el de Verdades Poderosas, que trata justamente este tema, ¿no? El sesgo político en la ciencia, que lo discutiremos, sí, muy interesante. Lo discutiremos pues en la sesión dentro de 2 semanas. Y nada, agradeceros un debate súper interesante. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por la guía que ha estado fantástica. Simplemente decir que esta semana tenemos 2 eventos. El jueves tenemos el tercer debate urbano con 3 ponentes muy buenos y que vamos a utilizar el libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades de Jane Jacobs como hilo conductor, que es un libro podría definirse como del nuevo urbanismo, que comenzó a hacer una crítica al movimiento moderno ya a mediados del siglo pasado, bueno, en los años 60. Y luego, el sábado que viene, vamos a dedicar nuestra sesión del club a ese libro, pero para ya entrar en más profundidad. Así que los que tengáis interés, es un libro que está en internet, en PDF, y la autora Jane Jacobs fue una activista que luchaba contra proyectos de hacer autopistas en Nueva York y demás, y fue adquiriendo mucha involucración, y es un libro muy interesante de principios que ahora se están reivindicando mucho sobre las ciudades para la gente y todas estas ideas que empieza a haber. Bueno, pues nada, lo dicho. Buenas tardes para todos y nos vemos el jueves y el sábado. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Para Antonio, que hoy es San Antonio. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo habíamos felicitado al principio. Felicidades, Antonio. Se agradece. Es bueno tener un nombre tan conocido. Muy español. Felicidades. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós.